¿Qué tal? Buenas tardes. Somos el equipo número 1 del capítulo número 1. A nosotros nos tocó el tema de genética. El equipo está integrado por su servidor, José Rodolfo Torres Amaya, Dale Esperanza Campuzano Cornejo, Yair Jorge Trujillo Sol, Citalia Alejandra González Núñez y María de Jesús Ramírez Sánchez. A continuación daremos una breve explicación ya resumida de este tema, ya que es un tema muy complejo. Bien, la estructura del ADN. Todos los organismos están compuestos por células. La célula es la mínima unidad funcional y estructural de cualquier ser vivo. Se dice que una célula es una estructura construida por tres elementos básicos, como vienen siendo la membrana plasmática, el citoplasma y material genético, que en este caso vendría siendo el ADN. Dependiendo del tejido que conformen las células, pueden presentar diferentes morfologías y funciones, pero todas tienen una membrana plasmática que es la superficie extrema que las rodea y las separa del medio exterior. A continuación estarán viendo una imagen donde se presenta la estructura. Primero está la célula, después sigue el núcleo. Dentro del núcleo se encuentran varias moléculas de ADN que se puede decir que están unidas o encriptadas, empaquetadas, y a ese paquetito, a esa encriptación se le llama cromosoma, para después de ahí pasar al ADN. En las células se encuentra el citoplasma, material acuoso ubicado en el interior de la célula, y en él a su vez hay diferentes organelas, estructuras subcelulares, cada una de las cuales cumple una función particular. Una de las estructuras con mayor importancia en la célula es el núcleo, dentro del cual se encuentra una molécula llamada ácido desoxirribonucleico, que en términos generales viene siendo el ADN. ¿Qué es el ADN? Para empezar, el ácido es el ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. En otras palabras, el ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética de los seres vivos. Es decir, cada ser vivo contiene una molécula que genera o guarda toda la información genética, rasgos, forma en general, para así a su vez cuando el ser se reproduzca, una copia de toda esa información se pasa a la reproducción que viene en camino, para así obtener los rasgos del que genera toda esa información. Su principal función, como se los comenté, es almacenar información del ser vivo. O sea, determinan la forma, características de un organismo y a la vez sus funciones, para así después esa misma copia, como les había comentado, o sea, se puede decir que es como una copia, pasarla, para así la producción que viene en camino herede los rasgos y forma, en general toda la información que generó de uno, la herede la nueva reproducción o producción, se le puede llamar. El siguiente tema es mecanismos que aseguran la transmisión de los genes. El mecanismo más comúnmente usado en los seres se le conoce como meiosis. Resumido todo este tema, ya que está muy complejo, se dice que los seres tenemos 46 cromosomas en total. Estos son los encargados de generar todos los rasgos genéticos. Entonces, para que esto se lleve a cabo, es necesario que el hombre disminuya sus cromosomas a 23 del hombre, 23 de la mujer, para que así la producción que viene en camino, la reproducción, herede mitad y mitad de los dos. Y esa es la función de este mecanismo de la meiosis, ya que si no se lleva a cabo, pues por ende se llegan a veces en situaciones
pasa que la mujer hereda mucho más cromosomas que el hombre o el hombre mucho más que la mujer y pues se nota muy a simple vista en muchos rasgos genéticos este tipo de mecanismo que no entró ahí en su funcionamiento. Se dice que es una de las formas de la reproducción celular. Se produce en las ganadas para la producción de gametos. En otras palabras, las ganadas son los órganos sexuales, como viene siendo testículos y ovarios, que son generadores de los gametos, que son las células sexuales. ¿Cuál es la diferencia entre ganadas y gametos? Pues que las ganadas son los órganos, como lo mencioné anteriormente, testículos y ovarios, y los gametos son las células sexuales, que pues bien se reproducen ahí. La meiosis es un proceso de división celular en la que una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas, como se lo comenté anteriormente ya, con la capacidad de generar 4 células haploides. Que ya como lo comenté anteriormente, esta sería la función muy resumida del mecanismo de meiosis, ya que es muy complejo, consta de muchas etapas, de muchas funciones y para explicarlo sí es un poco complejo. Entonces aquí está resumido muy concreto. Y pues bien, a continuación mis demás compañeros darán también su información sobre los diferentes temas que siguen. Buenas tardes, mi nombre es Yair Jorge Trujillo y Sol del equipo 1 y mi tema es relación entre ADN y proteínas. Las proteínas son las moléculas más abundantes en una célula y son dispensables en su estructura y para el funcionamiento de las mismas. Existen distintos tipos de proteínas, las cuales difieren entre sí en sus funciones, formas, tamaños, dependiendo de la secuencia de aminoácidos que las componen. Los aminoácidos son las unidades que integran una proteína. La molécula ADN contiene información que les permite fabricar proteínas. Ahora bien, ¿cómo es posible que la información contenida en un gen manifieste, por ejemplo, en el color de los ojos, la forma de la nariz o en el color de una flor? El código genético consiste en un sistema de 3 nucleótidos consecutivos que especifican el orden de los aminoácidos en una proteína. Se lleva a cabo en un proceso llamado transcripción del ADN al ARNM a la proteína. La replicación del ADN ocurre solo una vez en cada ciclo celular. La transcripción y la traducción ocurren repetitivamente a través de toda la vida celular. El cariotipo. El cariotipo es una representación gráfica de todos los cromosomas de una célula, es decir, los cromosomas sexuales, los restantes llamados autosómicos. Todos estos se fotografían y se ordenan por pares homólogos según su morfología y tamaño. El cariotipo es característico de cada especie, al igual que el número de cromosomas. Por lo tanto, el cariotipo permite diferenciar entre una especie u otra. Muchas veces en los cromosomas ocurren cambios que, según afecten su número o estructura, se clasifican como alteraciones cromosómicas numéricas o alteraciones cromosómicas estructurales, respectivamente. Según afecten su número de estructura, tienen consecuencias perjudiciales para los individuos, ya que modifican su viabilidad o fertilidad. Otras veces, sin embargo, los cambios cromosómicos se mantienen como parte de la variabilidad genética entre los organismos y contribuyen al cambio evolutivo y al origen de nuevas especies. Mi nombre es María de Jesús Ramírez Sánchez y les voy a hablar sobre la cognición en los niños con síndrome de Down. En las personas con síndrome de Down hay que tener en cuenta que la trisomía será para toda la vida. Es posible mejorar funciones directas del cerebro, pero no se puede conseguir el pleno restablecimiento de todas las áreas y funciones cerebrales. El problema es mayor cuando se trata de áreas de integración. El fenotipo de comportamiento es un patrón característico de observaciones motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales que se asocian a un trastorno biológico como lo es el síndrome de Down. El hecho de que se defina como un patrón característico implica que se va a establecer un conjunto
de comportamiento que conforman los aspectos de un síndrome. Es importante comprender que muchas personas con una discapacidad intelectual de causa genética muestran comportamientos de un síndrome, aunque es raro que se manifiesten todos y no todos los que los presentan lo hacen en el mismo grado de desarrollo. Conociendo estas limitaciones, debemos darle mucha importancia a la estimulación temprana a través de los padres y así permitirle al niño vivir unas experiencias enriquecedoras que a su vez serán aprendizaje. Estas experiencias constituyen una serie de procesos de desarrollo que los niños utilizarán para aprender habilidades y competencias en 3 áreas del desarrollo: cognición, comunicación y funcionamiento socioemocional. Por último, los padres deben favorecer el desarrollo de los niños estimulando comportamientos de desarrollo fundamentales para permitirle al niño implicarse en situaciones del ambiente. Enfermedades genéticas. Una enfermedad es genética si se produce una alteración en el genoma. El genoma es la constitución genética de un organismo. Puede ser hereditaria o no. Si es hereditaria, significa que el gen alterado está presente en las gametas, ovocitos o espermatozoides, y pasará de generación en generación. Si el gen alterado se encuentra en las células somáticas, esta alteración no es heredada. Y una de las posibles causas de una enfermedad genética puede ser la mutación. Las enfermedades genéticas pueden clasificarse en enfermedad autosómica recesiva. Para que se manifieste se necesitan 2 alelos del gen mutado en el genoma de la persona afectada. Aquí sus padres no padecen la enfermedad, pero portan un alelo del gen mutado cada uno. Enfermedad autosómica dominante. Solo se necesita un alelo mutado del gen. Enfermedad ligada al cromosoma X. El gen mutado se localiza en el cromosoma X. Estas enfermedades pueden transmitirse a su vez de forma dominante o recesiva. Enfermedades autosómicas. Una de ellas es la galactosemia. Esta es una enfermedad hereditaria. Esto requiere decir que se transmite de padres a hijos y ambos padres portan una copia defectuosa del gen que causa esta enfermedad. Cada uno de sus hijos tiene el 25% de probabilidades de resultar afectado por ella. Existen 3 formas de la enfermedad, las cuales son deficiencia de la galactosemia. Esta es la clásica, la forma más común y más grave. Existe también la deficiencia de la galactosemia sinásica, deficiencia galactósica. Las personas con la galactosemia son incapaces de descomponer completamente el azúcar, simplemente la galactosa. La galactosa compone la mitad de la lactosa, el azúcar que se encuentra en la leche. Si a un bebé la galactosemia se le da a la leche, los derivados de la galactosa se acumulan en el organismo del bebé. Estas sustancias dañan el hígado, el cerebro y los riñones y los ojos. Y pues aquí podemos ver en las diapositivas que es la herencia que promueven los padres. El que es el portador es el padre, que si tiene la mitad del 25% de esa enfermedad, puede tener el 25% que el hijo salga sano. Y si puede tener el 25% que el hijo salga sano. Y si tiene el 50%, que ya sea el portador de la madre y el padre, se convierte en un 50% de portador que tiene la enfermedad, que debe de tener la enfermedad. Existe también la otra que es la fenilcetonuria. Esta enfermedad autosómica recesiva en la cual el aminoácido, la fenilalanina, no puede ser metabolizado en el aminoácido. Esto se debe a que los fenisotinícuros no tienen enzimas responsables de esta conversión. Enfermedades ligadas al sexo. El daltonicismo es una enfermedad genética recesiva
ligada por el cromosoma X, es decir, exactamente afecta la visión del color o la mala definición. Es una incapacidad para ver la diferencia entre ciertos colores, aunque mucha gente la usa comúnmente el término para esta afección, el verdadero daltonismo, en el que todo se ve en tonos blancos y de negro, y es raro. El daltonismo puede ser heredado. Los hombres son más propensos a nacer con daltonismo. La mayoría de las personas con daltonismo no pueden distinguir entre ciertos tonos de rojo y verde. Menos comúnmente, las personas con daltonismo no pueden distinguir entre los tonos de azul y amarillo. Ciertas enfermedades oculares y algunos medicamentos también pueden causar daltonismo. Los síntomas que presenta esta puede ser que tenga una deficiencia en la visión de ojos y no lo sepas. Algunas personas descubren que ellos a sus hijos la tienen afección cuando causa confusión, como por ejemplo, cuando tienen los problemas para diferenciar los colores en un semáforo o interpretar materiales didácticos codificados por colores. Las personas afectadas por el daltonismo pueden ser no capaces de distinguir entre los tonos, una deficiencia en la visión de ojos y no lo sepas. Algunas personas descubren que ellos a sus hijos la tienen afección cuando causa confusión, como por ejemplo, cuando tienen los problemas para diferenciar los colores en un semáforo o interpretar materiales didácticos codificados por colores. Las personas afectadas por el daltonismo pueden ser no capaces de distinguir entre los tonos de rojo o verde distintos de azules y amarillos o cualquier color. La deficiencia cromática más común es una discapacidad de ver algunos tonos de rojo y verde. Con frecuencia, una persona que tiene una deficiencia con los tonos rojos y verdes o azules y amarillos puede percibir ambos colores en ciertas medidas. Los defectos que pueden ser moderados, graves. Otra que es también la enfermedad ligada al sexo es la adrenocodistrofia. Es un tipo de afección hereditaria genética que daña la membrana vaina mediana, que aísla las células nerviosas del cerebro. El cuerpo no puede descomponer los ácidos grasosos de cadena muy larga, que se hace que estos se acumulen en el cerebro, en el sistema nervioso y la glándula suprarrenal. Ya. Proyecto Genoma es un proyecto científico internacional que pretende llegar a descifrar toda la información o recetas que poseemos en cada uno de nuestros cromosomas e interpretar su significado, regulación y funcionamiento en condiciones normales y patológicas. Posteriormente, utiliza todos estos conocimientos en beneficio de la humanidad para poderlas reparar en caso de que estén taradas o se estropeen en el transcurso de nuestras vidas. Genética y derechos humanos. Trata de los buenos y malos usos que han tenido y tiene la ciencia genética en el mundo y específicamente en América Latina. Por un lado, el equipo de especialistas describe cómo esta disciplina se ha utilizado en forma reñida con la ciencia y la ética, violentando derechos humanos fundamentales, ya sea para pretender que algunos grupos humanos posteriores a otros para legitimar la discriminación racial.